Hola a todos. Vamos a hacer los ejercicios de la primera página del repaso de probabilidad. Así podréis ver claramente cómo se hace cada uno de ellos por si tenéis alguna duda. El ejercicio 1 nos pide que clasifiquemos los siguientes experimentos como aleatorios o deterministas. Vamos a ver cada uno de ellos. En el apartado A nos dice extraer una carta de una baraja. Obviamente cuando yo extraigo una carta de una baraja no sé el resultado, no sé la carta que me va a salir. Por lo tanto, este experimento es aleatorio. El apartado B, pesar 1 litro de zumo. Obviamente 1 litro de zumo siempre va a pesar lo mismo, por lo tanto este apartado no es aleatorio, es determinista, le pongo una D y pasamos al apartado C. Lanzar 3 monedas y anotar el número de caras que salen. Cuando yo lanzo monedas, una, dos o tres, las que sean, no sé si va a salir cara o cruz en cada una de esas monedas, por lo tanto este experimento es aleatorio también. Apartado D, medir el lado de un cuadrado de 4 centímetros de lado. Pues si nos dicen que el cuadrado tiene 4 centímetros de lado, obviamente si lo medimos va a medir 4 centímetros, por lo tanto no es aleatorio, siempre va a dar 4, es determinista. Apartado E, dejar caer una piedra por la ventana y calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. El tiempo que tarda en llegar al suelo cualquier objeto que lancemos en caída libre desde una determinada altura viene determinado por la masa del objeto y por la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, aquí no tenemos ningún experimento aleatorio, ya que conociendo la altura desde que lanzamos el objeto y la masa de dicho objeto, podemos calcular perfectamente siempre el tiempo que tarda en llegar al suelo. Por lo tanto, es determinista y pasamos al apartado F, que dice que elegimos al azar una ficha del dominó. Hay 28 fichas en el dominó y cuando elegimos una al azar no sabemos cuál nos va a salir. Por lo tanto, en este caso sí que estamos en un suceso aleatorio. Ya tenemos el ejercicio 1, pasamos al ejercicio 2, que nos pide que averigüemos el espacio muestral de los sucesos aleatorios del ejercicio anterior. Fijaros que los sucesos aleatorios del ejercicio anterior eran el apartado A, extraer una carta de una baraja, el apartado C, lanzar 3 monedas y anotar el número de caras, y el apartado F, que era elegir una ficha del dominó. Lo que tenemos que hacer es describir el espacio muestral de cada uno de estos experimentos y acordaros que el espacio muestral no era más que todas las posibilidades que nos podían salir. Es decir, en el primer caso que nos dice extraer una carta de una baraja, el espacio muestral serán todas las posibles cartas que nos pueden salir. Aquí tenemos dos opciones. Podemos optar por escribir todas las cartas, como por ejemplo lo voy a poner el espacio muestral, acordaros que se designaba con una letra E. Abríamos paréntesis y aquí podíamos poner, por ejemplo, el as de oros, el 2 de oros, el 3 de oros, puntos suspensivos, luego todas las copas, el as de copas, el 2 de copas, el 3 de copas, etcétera, luego todo lo de espadas, el as de espadas, el 2 de espadas, etcétera, y por último todos los bastos, el as de bastos, el 2 de bastos, etcétera. Esta sería una forma. Pero otra forma, a lo mejor más fácil y que también serviría, lo voy a poner aquí a continuación, que el espacio muestral son todas las cartas de la baraja. Y esto también serviría. Pasamos al apartado C, lanzar 3 monedas y anotar el número de caras que salen. Veamos cuál es su espacio muestral. Pues fijaros que si nosotros lanzamos 3 monedas, nos piden que veamos cuántas caras van a salir. Si todos salen caras, tendríamos 3 caras, pero podrían salir todo cruces, entonces tendríamos ninguna cara, tendríamos 0 caras. Podríamos también tener una cara o 2 caras. Por lo tanto, el espacio muestral, que es el número de caras que pueden salir, puede ser 0, 1, 2 o 3 caras. 0 si no sale ninguna cara y 3 si todo lo que saliesen fuesen caras. Y por último, en el ejercicio F, elegir una ficha del dominó. El espacio muestral serían todas las fichas del dominó. Las podríamos escribir y poner puntos suspensivos o simplemente, como yo voy a hacer, escribir todas las fichas del dominó. Y así tendríamos hecho el ejercicio 2. Pasamos ahora a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice que extraemos una carta de una baraja española y nos pide que escribamos los siguientes sucesos. Fijaros, porque en este caso no nos pide que calculemos la probabilidad, solo nos pide que escribamos los sucesos. Y los sucesos siempre son conjuntos que se escriben entre llaves. En el primer apartado, el apartado A, que nos dice sacar oros, tendríamos que escribir todos los posibles oros. Y sería el as de oros, el 2 de oros, el 3 de oros, así sucesivamente, hasta la sota de oros, el caballo de oros y el rey de oros.
En el apartado B, sacar rey, pues tendríamos que escribir el suceso sacar rey, que es el suceso B, sería todos los posibles reyes, pues el rey de oros, el rey de copas, el rey de bastos y el rey de espadas. Y ya lo tendríamos. Y en el apartado C, el suceso es no sacar copas, pues tendríamos que escribir todas las cartas que no sean copas. Por ejemplo, todos los oros, del as de oros hasta el rey de oros, todos los bastos, desde el as de bastos, punto suspensivo hasta el rey de bastos, y todas las espadas, desde el as de espadas hasta el rey de espadas. Fijaros que he escrito todas las cartas excepto las de copas. Y con esto tenemos acabado el ejercicio 3. Pasamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 4 nos dice lanzamos un dado y nos pide que calculemos la probabilidad. En este caso sí que nos pide calcular la probabilidad, así que ya vamos a aplicar las leyes de la probabilidad. En el primer apartado nos dice la probabilidad de sacar un 3. ¿Os acordáis que para calcular probabilidades aplicábamos la ley de Laplace? Y la ley de Laplace nos decía que la probabilidad de un suceso, lo escribo aquí al lado, era casos favorables dividido entre casos posibles. En este caso, cuando lanzamos un dado, ¿cuántos casos tenemos? Pues tenemos 6 casos, del 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Esos serían los 6 casos posibles, es decir, en nuestro caso, casos posibles al lanzar un dado siempre serían 6. ¿Y cuántos son favorables a sacar un 3 como nos dice en el apartado A? Pues solo uno, que es el 3. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un 3 es 1 de 6. Y esto lo podíamos dejar de esta forma, un sexto, o podíamos hacer la división con la calculadora 1 entre 6 y dejarlo en forma decimal. Pero de esta forma está perfectamente. Vamos al apartado B. En el apartado B nos pide sacar múltiplo de 2. ¿Cuántos múltiplos de 2 tenemos? Pues fijaros, voy a escribir aquí todos los resultados posibles de un dato. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, eso sería el espacio muestral cuando lanzamos un dado. ¿Cuántos son múltiplos de 2? El 2 es múltiplo de 2, el 4 también y el 6 también. Por lo tanto, hay 3 múltiplos de 2 de los 6 casos. Eso quiere decir que la probabilidad de sacar un múltiplo de 2 es 3 casos de 6. Y tenemos la fracción 3 sextos. Y fijaros en esto que es muy importante. Siempre que el resultado lo queráis dejar en forma de fracción, lo tenéis que simplificar. En este caso, entre 3 daría un medio. Y este resultado ya sería perfectamente válido. Y si no queréis simplificar o queréis ir más rápido, también podéis coger la calculadora y hacer 3 sextos, eso nos daría 0,5, y cualquiera de los dos resultados serviría. En el tema de probabilidad, incluso aunque el decimal que nos dé no sea exacto, aceptamos perfectamente el resultado en forma decimal. Y vamos ahora al apartado C. La probabilidad de C, que es la probabilidad de sacar impar, sería, tenemos aquí, acordaros todos los sucesos que había, vamos a ver cuántos hay impares. Pues impares tenemos el 1, el 3 y el 5, es decir, tenemos 3 impares, por lo tanto también sería 3 de 6, que eso como hemos visto antes es 0,5 o un medio. De cualquiera de las dos formas estaría correcto. Pasamos al ejercicio 5. Vamos a aplicar la misma ley de Laplace, casos favorables entre casos posibles. Si queremos que nos toque un premio donde en total hay 200 papeletas, esas 200 serán los casos posibles. Y la cantidad de premios que hay, que son 15, son los casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad, en este caso, de que nos toque un premio, será casos favorables, que es 15, partido por casos posibles, que es 200. Esta fracción podemos hacer igual que antes, o bien la simplificamos, si la simplificamos, por ejemplo, entre 5 nos da 3/40, y esta sería la solución, o bien podríamos, en lugar de haberla simplificado, la otra opción que podríamos haber hecho es coger la calculadora y haber hecho 15 entre 200, y eso nos da 0,075. Y las dos opciones son perfectamente correctas. Yo de ahora en adelante haré una opción o haré la otra dependiendo de cómo crea que es más sencillo. Pasamos al ejercicio 6. Dice que calculemos la probabilidad de no obtener premio en un sorteo donde hay 100 papeletas y 3 premios. Fijaros que es un ejercicio parecido al anterior. La única diferencia es que ahora nos dicen que lo que queremos es no obtener premio. Y en el anterior lo que queríamos era sí obtener premio. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener premio? Pues fijaros que sería como antes. 3
de 100. Hay 3 premios de 100 papeletas. Esa sería la posibilidad de sí que obtener premio. ¿Y cuál sería la probabilidad de no obtener premio? Pues lo podemos hacer de dos formas diferentes. La primera forma es viendo cuántas papeletas no tienen premio. Si de 100 papeletas 3 tienen premio, si las restamos, habrá 97 papeletas que no tienen premio. Por lo tanto, la probabilidad de no tener premio será 97 de 100. Y esto, si hacemos la operación, da 0,97. Y esta sería la probabilidad que nos están pidiendo. Pero os he dicho antes que esto lo podríamos hacer de dos formas diferentes. La otra forma, ¿cuál sería? Por el suceso contrario. Porque lo contrario de no obtener premio es sí obtener premio. Así que otra forma de hacerlo, que no es que sea ni mejor ni peor que esta otra que ya lo hemos hecho, pero os pongo las dos formas para que lo veáis, sería obtener primero la probabilidad de sí obtener premio, que esta probabilidad sería 3 de 100, porque hay 3 papeletas con premio de 100, que esto da 0,03, y luego calcular la probabilidad del contrario. Acordaros que la probabilidad del suceso contrario siempre era 1 menos la probabilidad del suceso. Por lo tanto, la probabilidad de no, que sería el contrario de sí, sería 1 menos 0,03. Y eso da el 0,97, que fijaros que es exactamente lo mismo que nos había dado de la otra forma. Continuamos con el ejercicio 7, que nos dice que en una bolsa donde hay 10 bolas numeradas del 0 al 9, voy a dibujarme la bolsa. Aquí tenemos todas las bolas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 9. Dice que elegimos una bola al azar, es decir, de aquí sacamos una bola. Y nos pide la probabilidad de que sea impar. Esto sigue siendo otra vez la ley de Laplace, casos favorables entre casos posibles. ¿Cuántas bolas hay en total? Pues fijaros que en total tenemos 10 bolas. Esos serán los casos posibles. Y vamos ahora al apartado A. La probabilidad de que sea impar será casos favorables entre casos posibles. Casos posibles ya hemos visto que hay 10. Pero ¿cuántos favorables hay? Pues tenemos que contar cuántos números impares hay. De 0 a 9 tenemos de impar, lo voy a escribir aquí abajo, el 1 es impar, el 3 también, el 5 también, el 7 también y el 9 también. Y no me he dejado ninguno, así que si los contamos son 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, 5 de 10. Eso si lo simplificamos, da 0,5. Y ya tenemos la probabilidad de que sea impar. En el apartado B nos pide la probabilidad de que sea un número mayor que 3. Pues de los 10 casos que tenemos, es decir, de las 10 bolas que tenemos, ¿cuántas son mayores que 3? Pues mayores que 3 tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Fijaros que mayor que 3 no incluye el 3. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de 10, que si lo hacemos en decimal eso da 0,6. Y por último, el apartado C nos dice la probabilidad de que sea distinta de 5. Sabéis que este símbolo, el igual tachado, significa distinto. ¿Y cuántas bolas hay distintas de 5? Pues fijaros que el 0 es distinto de 5, el 1, el 2, el 3, el 4. El 5 no, porque 5 es igual a 5, así que pasaríamos al 6, 7, 8 y 9. Y si contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9 bolas de las 10 que es distinta de 5. Por lo tanto, 0,9 sería esta probabilidad que nos pide. Continuamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 8 nos dice que una urna tiene 4 bolas blancas. Voy a ir escribiéndomelo aquí. 4 bolas blancas, una bola roja y 5 bolas negras. Y dice que sacamos una bola, miramos su color y luego esa bola la volvemos a devolver a la urna, por lo tanto la urna volverá a tener las mismas bolas y luego sacamos otra bola, más o menos como os he dibujado aquí. Nos pide que calculemos la probabilidad de que las dos bolas sean blancas, luego de que una sea blanca y otra roja y luego de que ninguna sea blanca. Quiero que os fijéis en una cosa. Hasta ahora todas las probabilidades que hemos hecho en estos ejercicios eran probabilidades simples, es decir, sacábamos solo una bola o sacábamos solo una carta de la baraja. En este caso estamos sacando dos bolas. Ya es una probabilidad compuesta. Cuando tenemos una probabilidad compuesta, siempre tenemos que distinguir muy claramente si los dos sucesos, o los tres, los que tengamos, son dependientes o son independientes. Siempre que saquemos las bolas o las cartas a la vez,
van a ser dependientes. Y siempre que devolvamos las bolas o las cartas, lo que sea, a la urna o a la baraja, van a ser independientes. En este caso, como nos dice claramente que la devolvemos a la urna, son sucesos independientes. Y son sucesos independientes, voy a escribirlo aquí, siempre, en cada momento, estaremos en la misma situación que en la situación inicial. Es decir, cuando yo saque la primera bola, en la urna tendré todo esto que tengo aquí, 4 bolas blancas, una roja y 5 negras, pero cuando vaya a sacar la segunda bola tendré otra vez lo mismo, 4 bolas blancas, una roja y 5 negras. ¿Por qué? Porque la bola la he devuelto a la urna, por lo tanto siguen habiendo las mismas que había inicialmente. Vamos a ver si calculamos esas probabilidades. En el apartado A nos dice la probabilidad de que las dos sean blancas, es decir, la probabilidad de que la primera sea blanca, lo escribo como B1, y de que la segunda sea blanca, lo escribo como B2. En este caso, como hemos dicho que son independientes, esto sería la probabilidad de que la primera sea blanca por la probabilidad de que la segunda sea blanca. Simplemente se multiplican las probabilidades. Siempre en los sucesos independientes se multiplican las probabilidades. No tenemos que hacer ninguna probabilidad condicionada que ya veremos más adelante. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que la primera sea blanca? Pues con la ley de Laplace, casos favorables entre casos posibles. Fijaros que en total tenemos 4 más 1 más 5, 10 bolas. Esos serían los casos posibles, las 10 posibles bolas que tenemos. Y fijaros que blancas tenemos 4. Por lo tanto, la probabilidad de sacar una bola blanca, de que la primera bola que saquemos sea blanca, será 4 de 10. ¿Y de que la segunda sea blanca? Pues como hemos devuelto la bola, estamos en la misma situación, volverá a ser 4 de 10. Si hacemos esas operaciones, 4 por 4 da 16 partido por 100 y eso da 0,16. Y ya tendríamos la probabilidad calculada. Pasemos al apartado B. Dice que calculemos la probabilidad de que una bola sea blanca y que la otra sea roja. Y esto, fijaros, y esto es muy importante, se puede calcular de dos formas diferentes. Porque puede ser que la primera que saquemos sea blanca y la segunda que saquemos sea roja, y entonces tendremos una blanca y una roja, pero podría ser que la primera que saquemos sea roja y que la segunda que saquemos sea blanca. Entonces tendremos una roja y una blanca. Pero en ambos casos, fijaros, tanto en este caso blanca-roja como roja-blanca, tenemos una de cada color, es decir, una blanca y otra roja. Por lo tanto, el apartado B lo que nos piden son esas dos probabilidades. Las tenemos que hacer por separado cada una de ellas y luego sumarlas. Voy a hacer la primera. La probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda roja, como son independientes, simplemente tengo que multiplicar la probabilidad de que la primera sea blanca por la probabilidad de que sea roja la segunda. Vamos a la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca la primera? Como hemos dicho antes, 4 de 10. Vamos a la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja la segunda? Fijaros que cuando vamos a sacar la segunda bola, la urna está exactamente igual que al principio, porque hemos devuelto, como ya os decía antes, hemos devuelto la bola. Por lo tanto, los casos favorables de que sea una bola roja, como roja tenemos 1, será 1 de los 10 que teníamos, es decir, una bola roja de las 10 bolas en total. Si hacemos estas operaciones, estos 4 entre 100, queda 0,04. Vamos a calcular ahora la probabilidad de que la primera bola sea roja y que la segunda sea blanca. Eso sería la probabilidad de que la primera sea roja por la probabilidad de que la segunda sea blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja? Pues hay una bola roja de 10, por lo tanto 1 de 10. ¿Y cuál es la probabilidad de que la segunda sea blanca? Pues hay 4 bolas blancas de 10. Por lo tanto, 4 de 10, y si hacemos esta operación, da 4 partido por 100, que es 0,04. Y ahora para calcular la probabilidad del apartado B tenemos que sumar estas dos cantidades. 0,04 más 0,04 que da 0,08. Y esta sería la probabilidad del apartado B. Y pasamos al apartado C. En el apartado C nos pide que ninguna sea blanca. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que ninguna sea blanca? Pues fijaros, nosotros es como si tuviésemos una urna, lo voy a poner aquí, en la que tenemos 4 bolas blancas y las otras que no son blancas. En este caso hay una roja y 5 negras. En total son 6 bolas que no son blancas. Voy a poner 6 que no son blancas. Si de aquí sacamos 2 bolas, primero una la devolvemos y luego sacamos otra,
¿Cuál es la probabilidad de que ninguna sea blanca? Es decir, que la primera no sea blanca y la segunda no sea blanca. Pues simplemente como son sucesos independientes, multiplicando que la primera no sea blanca por la probabilidad de que la segunda tampoco no sea blanca. Y veamos qué vale esto. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera no sea blanca? Pues fijaros, en la urna tenemos en total 4 más 6, 10 bolas, y que no son blancas hay 6. Por lo tanto, la probabilidad de no ser blanca es 6 de 10. ¿Y cuál es la probabilidad de que la segunda no sea blanca? Pues es exactamente lo mismo, también 6 de 10. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho unas cuantas veces, la bola que se saca se devuelve. Por lo tanto, en el segundo caso, en la segunda extracción de bola, estamos en la situación inicial. Por lo tanto, esta probabilidad sería 6 de 10 por 6 de 10, que eso da 36 de 100 o 0,36. Y con esto tendremos acabado el ejercicio 8.